El conflicto armado marcó una línea en sus vidas que las separa en un antes y un después. El desplazamiento es muy duro, le cuento. En el 2012 fueron despojadas de su hogar 256.590 personas, mientras que para el 2013 se registraron 219.000 personas desplazadas. Revista Semana publicó que el año pasado Colombia llegó a los 5.9 millones de desplazados acumulados desde el año 1985. Yo después de tenerlo todo, porque yo lo estuve todo, porque una mujer que trabajé, luché y salí adelante con lo que yo quería. Y llegaron, robaron, asesinaron, quemaron. Y yo me acuerdo que yo alcancé a coger la maletica y menos mal que tenía lo de la plata en los bolsillos. Y yo lo que hice fue correr. Yo vendía tintos. Ahí fue donde encontré a los famosos rastrojos, camuflados como mototaxistas. Ellos empezaron a hacer insinuaciones de que les vendiera estupefaciente. Yo me les negué. Cuando yo me les niego, entonces me obligaban a pagarle una vacuna por entrar al mercado público de Cincelejo a vender mis productos, que eran los tintos. Si yo entraba 5 veces a vender, tenía que pagarle por entrada 2.500 pesos. La ley fue aprobada por el Congreso el 10 de junio de 2011. Esta busca la reconciliación de los colombianos, ayudar, guiar, reparar y asistir a las personas afectadas. La reparación es un derecho fundamental que tienen las víctimas y por lo tanto están en su derecho de exigirlo. Bueno, de ahí me pasaron al hospital de Engativá y allá con mi carta de desplazado me atendieron muy bien. La reparación es solo dinero, las víctimas no solo requieren dinero. Esta reforma de la ley requiere tratamientos físicos, psicológicos, que las víctimas no se demoren mucho en estos procesos jurídicos y obviamente que no se vuelvan a repetir estos casos. A mí por parte de la unidad de víctimas, ¿qué le digo? Me he sentido desprotegida. Ver, eso es muy duro, muy triste, ver que las llamas subían arriba de la casa donde yo tenía mi negocio. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras reconoce a aquellas personas que sufrieron daños por el conflicto armado a partir de 1985 y despojo de tierras después de 1991. El crimen organizado, la delincuencia común, el narcotráfico y las bandas criminales no están dentro del grupo como actores del conflicto. Cada hecho victimizante está categorizado por un monto de dinero específico, porque no es lo mismo que tú declares por un desplazamiento forzado a que declares por un homicidio o una masacre. Y hay un tipo de reparación simbólica que tiene que ver más con el tema de la memoria histórica y se da básicamente cuando o bien tú no encuentras una relación cercana y suficiente con el conflicto armado, o bien cuando tu declaración se hace fuera de los tiempos establecidos por la ley. Ahí es cuando se entra a reparar simbólicamente a las víctimas, no se da nada de tipo económico. La mejor manera de reparar a estas personas es que sean reconocidas por el Estado como víctimas, tengan una reparación simbólica y moral. Considero que el proceso de reparación de víctimas debe ser integral y contemplar aspectos tanto económicos como de justicia y de memoria histórica. No me parece efectivo porque el problema no se soluciona entregándole dinero a las víctimas. Se requiere un proceso más largo y un acompañamiento moral y psicológico. No tengo ni idea de eso. La reparación de las víctimas no implica únicamente que el Estado les proporcione bienes o lo que han perdido, sino que pueda recuperar su memoria y que ellos se sientan más confiados con el Estado y lo que el Estado les pueda proporcionar. Es devolviéndoles las tierras y facilitándoles toda la situación para que ellos puedan volver a ser productivos y vuelvan a su sitio de origen con sus familias.
Actualmente las víctimas del conflicto se vinculan a fundaciones que tengan la oportunidad de brindarles un techo y la alimentación fundamental, como por ejemplo la Fundación Colombia Nuevos Horizontes, donde viven alrededor de 20 personas víctimas del desplazamiento. La Fundación Colombia Nuevos Horizontes se encarga de ofrecer alimentación y alojamiento temporal a las víctimas del conflicto armado y a personas en alto grado de vulnerabilidad que llegan al municipio de Soacha o llegan a Bogotá. La restitución jurídica y material de las tierras abandonadas y despojadas por el conflicto armado interno permite no solo responder a la deuda histórica con las víctimas, sino lograr que Colombia transite de un contexto de violencia a uno de paz.